Ven, güey, te voy a decir un secreto. Y es que este secreto que te voy a decir es casi tan deseado como el pack de la Karely Ruiz. O igual y hasta más, porque hoy te voy a enseñar qué tienes que hacer para subirle los caballos de fuerza a cualquier motor. No importa si es una podadora, sin ofender a mis compadres de Honda. No importa si es un LS de ambulancia o el Red Bull de Chequito Bebé. Hoy vamos a hablar de un concepto que te va a ayudar a aumentarle la potencia a cualquier motor. Pero antes de que te pueda decir este secreto y lo entiendas, tenemos que hablar de varias cosas. Todos los motores de combustión interna, en su forma más básica, trabajan basados en una bomba de aire. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que hacer que el aire ingrese al motor. Lo mezclas con combustible, lo enciendes, este explota y se expande, genera potencia y después tienes que deshacerte de los residuos. Todo esto hay que hacerlo una y otra vez durante muchas veces cada minuto. No importa si tu motor es de 1 o 12 cilindros, el concepto básico es el mismo. De hecho, te invito a que vayas a Performance Academy a ver el video en el que explicamos cuál es el funcionamiento de un motor. Esto te puede ayudar muchísimo a entender este tema. Con eso, yo creo que ya es suficiente para decirte cuál es el secreto de cómo aumentarle la potencia a cualquier motor. Y ese es la eficiencia volumétrica. Y es que este dato determina qué tan eficiente es un motor para mover el volumen de aire necesario para generar potencia. Por lo tanto, si tú mejoras el dato de tu motor de la eficiencia volumétrica, vas a hacer que produzca más potencia. Ahora, déjame te explico por qué es importante y cómo es afectado. Nos vamos a ir con lo más sencillo, un motor de aspiración natural. Cuando el pistón baja, el pistón va a crear un vacío y ese vacío tiene que ser llenado por aire de la atmósfera. En el trayecto que se está llenando se va a mezclar con combustible. Pero para que este aire llegue de la atmósfera a la cámara de combustión van a pasar por muchas restricciones. La primera restricción va a ser el filtro de aire, después va a ser el cuerpo de aceleración, después va a ser el múltiple de admisión y por último van a ser las válvulas y la cabeza del motor. Para que todo este aire pueda llenar ese espacio, tiene que pasar por estas partes. Entonces es bien importante ver cómo lo haces más eficiente, cómo haces las restricciones que detengan menos el flujo de aire y cómo haces para que los diseños de las partes como el múltiple de admisión ayuden a promover la velocidad y el movimiento del volumen de aire. Ahora, una vez ese aire ya está dentro, el motor lo va a comprimir. Este va a explotar con la chispa de la bujía y así se va a generar potencia. Pero como los motores de 4 tiempos, pues también necesitas desplazar ese aire para afuera. Por lo tanto, vienen otras restricciones, que vienen siendo cómo evacuar esos gases que son residuos que ya no te sirven para nada, otra vez a la atmósfera. Y aquí la primera restricción va a ser el diseño de la cabeza y el tamaño de la válvula de escape. Después nos vamos a ir al múltiple de escape o los headers. Y después nos vamos a ir al sistema de escape completo. Si hay que pasar por catalizadores, si hay que pasar mofles o por dónde hay que pasar hasta llegar a la atmósfera. Y aquí también tiene que ver mucho el diseño, tanto de la cabeza como el múltiple de escape o headers y los catalizadores y los mofles. Y ya que tienes una idea de cómo afectan todas estas partes la eficiencia de un motor, te voy a dar unos números. Más o menos los motores de los carros de combustión moderno tienen alrededor de un 80% de eficiencia volumétrica. ¿Qué quiere decir? Que el volumen del cilindro se llena más o menos un 80%. Y esto se hace por todo eso que platicamos, las restricciones y por el diseño del motor y porque también los fabricantes piensan en hacer los motores que sean confiables, que sean duraderos, que pasen emisiones, aunque te cueste algo en la potencia final. Pero si tú estás pensando en que quieres generar la mayor potencia, tienes que pensar cuál es la forma que vas a hacer para quitar todas esas restricciones y poder hacer que tu motor, sin modificar el desplazamiento, produzca más potencia. Por eso de aquí nos vamos a ir a las 4 formas más comunes de mejorar la eficiencia volumétrica de un motor. Te digo que son las más comunes porque pues hay muchas formas de solucionar este problema y además porque las puedes mezclar, puedes usar las dos al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a darle con la primera, que es mejorar la eficiencia volumétrica de tu motor manteniendo la aspiración natural. Y esto se hace como ya les dije,
hay que cambiar muchas partes del motor para hacerlo más eficiente. La parte que más afecta y la que todos conocemos y al mismo tiempo es muy misteriosa es el árbol de levas, porque el árbol de levas va a marcar cuánto tiempo permanece esa válvula abierta y qué tanto va a abrir. Por lo tanto, eso va a ser un factor que va a afectar directamente el cuánto aire puede pasar. Así que por eso siempre que cambiamos el árbol de levas mejoramos la eficiencia volumétrica y producimos más potencia. Ahora, una vez que cambias el árbol de levas, tienes que quitarle restricciones al motor. Lo que sigue van a ser las cabezas. Puedes desde hacer un trabajo de porteo sencillo o hasta irte a poner unas cabezas aftermarket bien malandrotas, como la de nuestros compadres de Frankenstein Engine Dynamics, que nos mandaron unas cabezas para el TrackFox que están deliciosas, güey. Ahora, una vez quitas la restricción del diseño de las cabezas, nos vamos a ir al múltiple de admisión. Y aquí tenemos un video completo explicando cómo afecta el múltiple de admisión la potencia de tu motor. Pero el tema es que tienes que hacer algo que funcione con el diseño que tú estás intentando para el motor. O sea, si quieres algo muy rápido que produzca mucha potencia en alta, o si quieres algo más constante y que produzca potencia tanto en revoluciones bajas, medias y altas. Ahora, cuando ya tienes el múltiple de admisión solucionado, pues nos vamos a ir. Ya sea que si tu carro es carburado, pues ponerle un carburador que pueda meter el flujo de aire necesario. Por eso los carburadores, una de sus métricas más importantes son los CFM o Cubic Feet per Minute. Esa es una medida del volumen de aire que puede pasar por el carburador en un minuto. Por lo tanto, más CFM, el carburador va a ser más grande y va a poder pasar más volumen de aire. Y en el caso de que sea un motor de fuel injection, pues aquí vamos a hablar del cuerpo de aceleración. Por eso, mientras más grande el cuerpo de aceleración, más capacidad de flujo de aire. Y aunque estos se miden en milímetros, también deben de tener por ahí, si el fabricante es serio, una especificación de pies cúbicos por minuto. Ahora, ya con esto ya estamos haciendo que el aire entre casi sin restricciones. Lógicamente hay que modificar el sistema de combustible para que pueda alimentar el combustible suficiente para que la mezcla de aire sea correcta y produzcas buena potencia. Pero una vez que ya resuelves esto, el tema va a ser expulsar todo eso. Por lo tanto, ya tenemos unas buenas cabezas, necesitamos unos buenos headers. Y aquí es en donde depende del diseño del carro, si cortos, si medios, si largos. Pero te voy a decir una cosa, en los dinamómetros, los headers largos siempre le ganan a los cortos. Pero si no puedes meter unos headers largos por la aplicación, pues vete a los que estén mejor diseñados para fomentar el flujo de salida. Ahora, una vez ya tenemos los headers, pues nos vamos a ir a que la idea es tener las menores restricciones. Si en donde tú vives es legal eliminar el catalizador, quítaselo. Eso sí, siempre y cuando tu objetivo sea generar la mayor potencia. Y es igual con los mofles o los silenciadores. Si en donde vives no tienes restricciones legales de decibeles, pues trata de dejar el escape más directo. Y la otra, que es muy misteriosa para mucha raza, es el tamaño de la tubería de los escapes. Más grande siempre es mejor, entiendan eso. Y si no me creen, vayan a ver este video que también ahí viene bien completo el tema. Y pues ya con esto tú puedes hacer que tu motor de aspiración natural pueda pasar de un 80% de eficiencia volumétrica hasta casi un 100% de eficiencia volumétrica. De hecho, hay varios motores de carreras que superan ese 100% y aunque sean de aspiración natural, acaban quedando con un 105 o 110%. Y todavía más los motores rotativos. Estos, siendo de aspiración natural, pueden tener eficiencias volumétricas más altas. Ahora, como ya te has de imaginar, todo esto suena extremadamente caro. Y déjame decirte una cosa. Sí lo es. Armar un buen motor de aspiración natural que sea muy eficiente va a ser muy caro. Por eso muchos optamos por la siguiente opción, que para mí es la mejor opción costo-beneficio para mejorar la eficiencia volumétrica de tu motor. Y esta es utilizando ayudas químicas, o sea, nitros. Es que en serio, los nitros son la mejor manera de darle un punch extra a tu motor sin tener que gastar mucho dinero. Ahora ya sé, le vas a meter mucho estrés a tu motor porque se supone que va a estar original. Y además de eso, vas a tener que estar pagando por rellenar el tanque de nitro cada que se te termina. Que créeme, esto puede ser cada 10 usadas más o menos.
Pero en serio, es una fórmula que funciona. Y es que como trabaja, es que tú tienes la molécula de óxido nitroso que cuando entra al motor mezclada con aire y combustible, se comprime. Esta molécula con el calor del motor y de la compresión se va a romper dejando 2 partes de nitrógeno y 1 parte de oxígeno. ¿Qué crees? La mayoría del aire que respiramos es nitrógeno. Entonces, esa reacción química de quebrar esa molécula va a ocasionar que la cámara de combustión se enfríe. Y además la va a dejar con extra de oxígeno, que lo cual tú ya metiste combustible extra, por lo cual vas a producir más potencia porque la eficiencia volumétrica de tu motor con el apoyo del óxido nitroso va a estar arriba de la que normalmente tiene. Ahora, aquí el único consejo que yo les doy es que tuneen muy bien su nitro, porque sí, el nitro tienes que hacer el tuning. Esto se hace mayormente con las espreas y si puedes hacerlo en un dinamómetro es mejor, porque de esta manera tú vas a asegurar que la mezcla de aire y combustible sea la correcta y esto va a prevenir muchísimos problemas. Ahora, si tú me dices, sí, Memo, está con madre los nitros, pero yo quiero algo más permanente o algo que no tenga que estar rellenando a cada rato, sino que simplemente mi motor ya funcione mejor, que es utilizar inducción forzada. Y aquí voy a dejar como inducción forzada porque puede ser turbos o supercargadores. Ahí tenemos varios videos de cómo turbear cualquier motor, cómo supercargar cualquier motor y cuál de los dos es mejor. Y la inducción forzada prácticamente es utilizar algún tipo de sistema, ya sea el turbo o el supercargador, para meter aire extra a presión a la cámara de combustión. Esto igual tú lo tienes que acompañar de combustible para que la mezcla de aire y combustible sea correcta y de esa manera puedas generar más potencia. Ahora, en el caso de los turbos, utilizas los gases de escape haciendo girar una turbina, la cual está conectada a un compresor que va a hacer que ese aire se meta a presión. Por lo tanto, vas a meter más oxígeno en el mismo volumen porque tienes presión. Si no te gustaba la física en la prepa, te chingaste porque aquí tienes que aprender. Ahora, este mismo concepto se utiliza igual con el supercargador, pero de una forma un poco diferente. En vez de utilizar los gases de escape de la combustión, vamos a utilizar una banda de accesorios que está conectada directamente al cigüeñal, va a utilizar un compresor de aire grandote y este va a meter ese volumen extra de aire igual al motor. Ahora, aquí hay algo bien interesante, que tú puedes combinar estas cosas y hacer una máquina de poner arrastradas, pero igual, ¿se escucha muy caro? Pues sí es muy caro modificar los motores. Por eso mismo, si quieres hacerlo de forma barata, tu opción es irte sobre la aspiración natural y tratar de ahorrar en muchas cosas. Por ejemplo, el porteo de las cabezas lo puedes hacer tú mismo. Puedes intentar poner las partes más sencillas, más baratas, pero pues al final, como todo en la vida, tu ganancia va a ser, depende de tu inversión. Así que bueno, gordo, si te gustó el video, déjamelo en los comments y compártele este video del secreto a todos tus compas que ya les compartiste el pack de la Carelli, güey. Che madre, porque a mí nadie me lo mandó.